El lugar está en silencio absoluto. No hay humo. No hay sirenas. No hay ruinas humeantes, ni señales de lucha. Los edificios siguen en pie. Las calles permanecen intactas, y el frío lo cubre todo como una capa que detuvo el tiempo. A primera vista, nada parece roto, pero esa calma no es paz. Es ausencia. Una ausencia tan completa que resulta inquietante. No fue un desastre natural ni un colapso económico repentino. Nadie huyó en pánico, ni hubo explosiones que explicaran el abandono. La ciudad simplemente dejó de existir para quienes tomaban las decisiones. Lejos de aquí, en despachos cerrados, alguien decidió que ya no era necesaria. Y cuando una ciudad depende de una sola orden, no hay despedidas ni segundas oportunidades. Desde el aire, el vacío es perfecto. Edificios alineados, ventanas cerradas, nieve cubriendo lo que quedó atrás. Todo sigue donde estaba, excepto la gente. Cada calle parece esperar algo que nunca va a volver. No hay caos porque nunca hubo resistencia, solo obediencia, seguida de silencio. Esta no es una historia sobre ruinas antiguas, es una historia sobre poder moderno y consecuencias reales. Porque cuando una ciudad vive solo por una decisión, también puede morir por ella. ¿Qué ocurre cuando el destino de Miles depende de una sola orden? Si te interesan historias reales donde el poder, las decisiones y sus consecuencias dejan huellas irreversibles, suscríbete al canal y deja tu like. Ese apoyo ayuda muchísimo a que Fuego y Misterio siga creciendo y a que podamos traer más historias como esta. Tu participación marca la diferencia para que estas ciudades no queden en el olvido. Kadikchan no aparece por accidente en los mapas. Está situada en uno de los puntos más remotos y hostiles del extremo oriental ruso, rodeada de montañas, hielo y distancias que no perdonan errores. Durante gran parte del año, el frío domina cada aspecto de la vida y convierte cualquier movimiento en un desafío. Aquí no había rutas comerciales, ni ríos amables, ni razones naturales para que una ciudad creciera. Si este lugar existe, es porque alguien decidió que debía existir. Para entender Kadikchan, hay que dejar de pensar en ciudad. Es como resultado de migraciones o sueños individuales. Esta no nació del deseo de una comunidad, sino de una necesidad estatal precisa. En el contexto de la Unión Soviética, el territorio no era un límite, era un recurso, donde había carbón, minerales o valor estratégico. El Estado veía potencial, y cuando el Estado veía potencial, la presencia humana se convertía en una herramienta. La lógica era simple y contundente. Si el recurso estaba allí, la ciudad debía levantarse alrededor de él. No importaba el clima y el aislamiento, porque el sistema estaba diseñado para sostenerlo todo. Trabajo garantizado, vivienda asignada y una estructura que prometía estabilidad. Para quienes llegaron, Kadikchan no era una condena, era una oportunidad. Un lugar duro, sí, pero con un propósito claro y un futuro que parecía asegurado. Durante años, esa lógica funcionó. La ciudad creció siguiendo un patrón estrictamente funcional, pensado para producir y sostener a quienes producían. No había espacio para el azar ni para el crecimiento orgánico. Cada edificio, cada calle y cada servicio respondían a una necesidad concreta. Todo estaba alineado con una sola razón de existir. Y mientras esa razón se mantuvo, la ciudad respiró. Pero esa misma claridad escondía una fragilidad silenciosa. Kadikchan no tenía margen de adaptación. No estaba pensada para cambiar, solo para cumplir. Dependía de una cadena de decisiones tomadas lejos de allí, en un sistema que parecía inamovible. Nadie hablaba de fechas de caducidad, pero la ciudad llevaba una escrita desde su origen. Esta historia no comienza con el abandono ni con el silencio que hoy la define. Comienza con una lógica poderosa, eficiente y aparentemente eterna. Una lógica que hizo posible la ciudad y que, sin saberlo, también marcó el límite de su existencia. Porque cuando una ciudad nace para servir a una sola idea, su destino queda atado a ella desde el primer día. Kadikchan se levanta en un territorio que parece diseñado para expulsar la vida. No hay suavidad en el paisaje ni concesiones del clima. Durante gran parte del año, las temperaturas descienden a niveles que paralizan el cuerpo y erosionan rutina cotidiana. El suelo permanece congelado. El viento corta la piel y el horizonte se vuelve una línea interminable de montañas y nieve. Aquí, la naturaleza no invita a quedarse, advierte. El aislamiento
es absoluto. Las distancias entre este punto y cualquier centro urbano relevante son enormes. Y durante décadas, el acceso dependió de rutas frágiles y mal conectadas. No existían caminos naturales que favorecieran el comercio y corredores que atrajeran movimiento humano. Cada suministro debía ser planificado, transportado y protegido contra el clima. Vivir aquí no era espontáneo. Era una operación logística constante. A diferencia de otras ciudades nacidas junto a ríos, puertos o cruces estratégicos, Kadikcha no ofrecía ventajas evidentes para la vida civil. No había agricultura posible a gran escala ni condiciones para un crecimiento orgánico. La tierra no se prestaba para cultivar. Y el entorno no ofrecía refugio. Sin intervención externa, este lugar habría permanecido vacío, como lo estuvo durante siglos. Las comunidades humanas suelen asentarse donde la supervivencia es posible, con esfuerzo razonable. Aquí, cada acción exige un costo adicional. Calentar una casa, mover mercancías o simplemente desplazarse requiere energía constante y planificación extrema. El margen de error es mínimo, y cualquier fallo se paga caro. En este entorno, la vida no se adapta, se resiste. Antes de la llegada de la ciudad, este territorio no albergaba poblaciones estables. No era un punto de encuentro ni un destino buscado. Era un espacio de paso ocasional, observado más como obstáculo que como hogar. La ausencia de asentamientos previos no fue casualidad, fue una respuesta natural a las condiciones del lugar. Sin embargo, bajo esa superficie hostil, había algo que cambiaba la ecuación: carbón, un recurso valioso, oculto bajo capas de tierra congelada y roca. Para el Estado, eso era suficiente. Donde la naturaleza decía no, la planificación decía sí. El entorno dejó de ser un límite y pasó a ser un desafío técnico que debía ser vencido. La geografía de Kadikchan no fue un accidente ignorado, fue un factor conscientemente asumido. El frío, la distancia y el aislamiento se consideraron obstáculos superables frente a la importancia del recurso. La ciudad no se pensó como un lugar para vivir cómodamente, sino como un punto de extracción eficiente. Todo lo demás era secundario. Esta decisión marcó el carácter del lugar desde el principio. Kadikchan no nació para crecer, ni para adaptarse, ni para reinventarse. Nació para cumplir una función específica, en un entorno que nunca la quiso allí. Cada edificio levantado fue una afirmación de control sobre la geografía. Una declaración de que la voluntad humana podía imponerse incluso en las condiciones más extremas. Pero la naturaleza no desaparece cuando se la ignora. Permanece, observa y espera. El clima, el aislamiento y la dureza del terreno siguieron presentes, recordando a diario que la ciudad existía en territorio prestado. Y cuando una ciudad se levanta en un lugar donde nunca debió existir, cada día de funcionamiento es una excepción que depende de que todo siga funcionando exactamente como fue planeado. La creación de Kadikchan no comenzó en el terreno, sino en oficinas situadas a miles de kilómetros de distancia. No hubo asambleas locales ni debates comunitarios porque no había comunidad que consultar. La decisión nació en un sistema donde el territorio era administrado como un recurso más. Allí, una orden podía transformar un punto vacío del mapa en una ciudad completa. Y cuando esa orden se emitía, no existía la posibilidad de decir no. En la lógica del Estado soviético, la presencia humana era parte del engranaje productivo. Si el carbón era necesario, la mano de obra debía llegar hasta él. No importaba cuán inhóspito fuera el lugar, ni qué sacrificios implicara. El objetivo justificaba el esfuerzo. Y el esfuerzo se organizaba desde arriba. Kadikchan no fue una propuesta, fue una instrucción. Esta forma de decidir eliminaba cualquier alternativa antes de que pudiera existir. No se evaluaban opciones distintas, ni se contemplaba la posibilidad de no construir. La pregunta no era si debía hacerse, sino cómo hacerlo de la manera más eficiente. El poder concentrado simplificaba el proceso, pero también lo volvía rígido. Una vez tomada la decisión, todo lo demás se alineaba con ella. Las personas que llegaron a Kadikchan no eligieron el lugar por apego o curiosidad. Fueron enviadas, reasignadas o atraídas por un sistema que prometía estabilidad laboral y vivienda asegurada. En muchos casos, aceptar significaba progreso dentro del esquema estatal. La ciudad se llenó de trabajadores, familias y técnicos que confiaban en la solidez de una decisión que parecía incuestionable. No había espacio para el desacuerdo porque el desacuerdo no tenía función.
El proyecto ya estaba aprobado, financiado y protegido por una estructura política que no contemplaba marcha atrás. La ciudad se construyó rápidamente, siguiendo planos estandarizados, optimizados para el clima y la producción. Cada bloque, cada calle y cada servicio respondían a una lógica central que no admitía desviaciones. La distancia, quienes decidían y quienes vivían allí era total. Las consecuencias cotidianas del frío extremo, del aislamiento y del desgaste humano no llegaban a las mesas donde se firmaban los documentos. Desde lejos, Kadichan era un éxito técnico en desarrollo. Desde dentro, era una vida dura sostenida por la certeza de que el sistema no fallaría. Esa certeza era la base de todo, mientras la orden original siguiera vigente. La ciudad tenía sentido. No hacía falta pensar en el futuro ni en escenarios alternativos. El Estado existía, la demanda existía, y el recurso estaba allí, para quienes vivían en Kadichan. Esa estabilidad parecía permanente, casi natural, pero esa misma estructura escondía una debilidad profunda. Cuando una ciudad depende de una sola decisión, su destino queda atado a ella sin condiciones. No hay mecanismos de adaptación ni espacios para reaccionar. Todo funciona mientras la orden se mantiene. Y cuando el poder que la emitió cambia, la ciudad queda suspendida en el aire, esperando instrucciones que pueden no llegar nunca. Kadichan fue el resultado de una decisión eficaz y absoluta. Una decisión que logró imponer vida donde la geografía la rechazaba, pero también fue una decisión que no dejó margen para la duda ni para la corrección, porque cuando una ciudad nace sin alternativas, también queda condenada a desaparecer si esa única lógica se rompe. Kadichan no fue diseñada para inspirar, sino para funcionar. Su planificación urbana respondió a una lógica estrictamente práctica, donde cada elemento tenía una finalidad concreta dentro del sistema. Las calles no seguían caprichos estéticos, sino recorridos eficientes entre viviendas, fábricas y servicios básicos. Todo estaba calculado para reducir desplazamientos, ahorrar energía y mantener el ritmo productivo, incluso en las peores condiciones climáticas. La ciudad no invitaba a perderse, invitaba a cumplir. Los edificios seguían patrones repetidos, reconocibles en muchas otras ciudades soviéticas. Bloques de viviendas sólidos, austeros y pensados para resistir el frío extremo. No había espacio para la personalización ni para la improvisación. Vivir allí significaba adaptarse a un entorno donde la uniformidad era sinónimo de orden. La arquitectura no buscaba expresar identidad, sino reforzar una sensación de estabilidad colectiva. La disciplina era parte del paisaje. Los horarios, las rutinas y los recorridos diarios estaban marcados por el trabajo. La vida giraba en torno a la mina y a los servicios que la sostenían. Escuelas, tiendas y espacios comunitarios existían para garantizar que la fuerza laboral se mantuviera funcional. La ciudad estaba viva porque trabajaba. Y trabajaba porque ese era su único propósito. En este esquema, la elección individual tenía un papel limitado. No se esperaba que las personas decidieran cómo debía crecer la ciudad o qué rumbo tomar. Esas decisiones ya estaban tomadas. El ciudadano cumplía una función clara dentro de un engranaje mayor. Y mientras lo hiciera, el sistema respondía. Seguridad, vivienda y empleo eran parte del acuerdo implícito. El control no siempre era visible, pero estaba presente. No hacía falta vigilancia constante cuando la estructura misma guiaba el comportamiento. Las opciones eran pocas y claras. Trabajar, vivir, repetir. La ciudad no ofrecía caminos alternativos porque no los necesitaba. La previsibilidad era una virtud, no una limitación. Para muchos, esta vida tenía sentido. La ausencia de incertidumbre ofrecía una forma de tranquilidad. No había que competir ni reinventarse constantemente. El futuro estaba trazado. Y mientras el sistema funcionara, esa línea parecía firme. Kadichan ofrecía pertenencia a cambio de obediencia. Y ese intercambio fue aceptado por miles de personas. Sin embargo, esta misma organización hacía a la ciudad extremadamente vulnerable. Al no fomentar iniciativa ni diversidad, cualquier cambio externo se volvía una amenaza directa. No había economía paralela, ni redes alternativas, ni espacios para reinventar la ciudad. Todo estaba alineado con una sola dirección. La obediencia no era solo una actitud,
Era una condición de supervivencia. La ciudad enseñaba a no cuestionar porque cuestionar no producía resultados. El diseño urbano reforzaba esa idea cada día, recordando que el individuo era parte de algo mayor, un algo que no pedía opinión, solo continuidad. Cuando una ciudad se construye para obedecer, también aprende a detenerse cuando la orden desaparece. La eficiencia que la sostuvo se convierte en rigidez. La disciplina que garantizó su funcionamiento impide la adaptación. Kadikchan fue una máquina bien diseñada para un propósito específico. Y como toda máquina, dependía de que alguien siguiera encendiéndola. En ese silencio ordenado, ya se escondía el final, porque una ciudad sin elección propia puede funcionar durante décadas. Pero cuando el sistema que la sostiene se apaga, no queda nada que impulse el siguiente paso. Solo edificios quietos, calles rectas, y la prueba de que obedecer también puede ser una forma de fragilidad. Durante años, Kadikchan fue presentada como una historia de éxito. Llegar allí significaba tener trabajo asegurado, un salario estable y un lugar dentro de un sistema que prometía continuidad, en un país donde la incertidumbre podía ser dura. Esa promesa tenía un peso enorme. La ciudad ofrecía algo claro y concreto. Aquí hay futuro, mientras cumplas tu función. Y para muchos, eso era suficiente. El orgullo creció junto con la producción. La mina no era solo un lugar de trabajo, era el corazón de la ciudad. De ella dependía todo, y eso generaba una identidad compartida. Los habitantes no se veían como simples trabajadores aislados, sino como parte de un proyecto mayor, un proyecto que alimentaba industrias, planes estatales y una narrativa de progreso que parecía incuestionable. La estabilidad diaria reforzaba esa confianza. Las viviendas estaban garantizadas, los servicios funcionaban y las necesidades básicas estaban cubiertas. Las escuelas formaban a los hijos para un futuro que parecía seguir el mismo camino. Cada día se parecía al anterior. Y esa repetición generaba una sensación de seguridad. Cuando nada cambia durante años, es fácil creer que nada va a cambiar nunca. La promesa estatal no hablaba de riesgos ni de finales. No había discursos sobre qué pasaría si el carbón dejaba de ser necesario y el sistema se transformaba. Esas preguntas no formaban parte del relato. El mensaje era simple: el trabajo existe, la ciudad existe, y el Estado responde. Pensar más allá parecía innecesario, y una pérdida de tiempo. Con el paso del tiempo, la euforia se normalizó. Lo que al principio era orgullo se convirtió en rutina, y la rutina en confianza absoluta. Kadikchan dejó de verse como un proyecto y pasó a sentirse como un hogar definitivo. La idea de que la ciudad pudiera desaparecer no tenía lugar en la conversación cotidiana. Era más fácil imaginar inviernos más duros que un futuro sin la ciudad. Esta ilusión de permanencia estaba sostenida por señales visibles: nuevos edificios, mantenimiento constante y una vida social activa reforzaban la sensación de continuidad. El Estado seguía invirtiendo, y mientras lo hacía, el mensaje era claro: si siguen construyendo, es porque todo va bien. Si todo va bien, no hay motivo para preocuparse. La confianza también se alimentaba de la comparación. Frente a otros lugares, con menos oportunidades, Kadikchan ofrecía certezas. No era una vida fácil, pero era una vida clara. Y en sistemas donde la claridad es un valor, esa percepción pesa más que la comodidad. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y cumplimiento. Una prueba de que el esfuerzo tenía recompensa. Pero esa misma euforia ocultaba una fragilidad profunda. La promesa estatal no incluía la posibilidad de fallar. No preparaba a la ciudad para un cambio de lógica, solo para continuar. Nadie enseñaba a imaginar otro escenario porque imaginarlo parecía innecesario. La estabilidad prolongada adormeció cualquier señal de alerta. Cuando una ciudad basa su identidad en una promesa externa, esa promesa se vuelve su ancla y su límite. Kadikchan vivió durante años convencida de que su razón de existir era permanente. Y mientras la promesa se mantuvo, la ciudad prosperó dentro de sus propios parámetros. El problema es que ninguna promesa estatal es eterna. Y cuando esa promesa empieza a debilitarse, la euforia no se desvanece de inmediato. Se transforma en negación, en ese orgullo silencioso y en esa confianza absoluta. Ya estaba sembrada la sorpresa del final, porque cuanto más sólida parece una promesa,
Menos preparados están quienes dependen de ella, para aceptar que puede desaparecer. En Cadikchan, todo giraba alrededor de un único eje. La mina no era solo la principal fuente de empleo. Era la razón por la que la ciudad existía. Cada vivienda, cada escuela y cada servicio dependían directa o indirectamente de la extracción de carbón. No había otras industrias. No había diversificación y alternativas económicas, esperando en segundo plano. La ciudad funcionaba mientras la mina funcionaba. Y esa dependencia era total. Esta estructura parecía eficiente, pero escondía una fragilidad peligrosa. Cuando una ciudad apuesta todo a una sola actividad, elimina cualquier margen de maniobra. No hay capacidad de adaptación ni posibilidad de reconversión rápida. Si la actividad central se detiene, todo lo demás cae en cascada. En Cadikchan, ese escenario no se contemplaba porque pensar en él significaba cuestionar la lógica misma de la ciudad. El Estado era el segundo pilar de esa dependencia. No solo organizaba la producción, también financiaba infraestructuras, servicios y mantenimiento. La ciudad no generaba recursos propios fuera del esquema estatal. No había inversión privada ni economía independiente. Todo fluía desde arriba hacia abajo, siguiendo un modelo que funcionaba mientras el centro lo sostenía. Y mientras eso ocurría, la estabilidad parecía garantizada. La ausencia de un plan B no era vista como un problema, sino como una prueba de confianza en el sistema. Si el Estado estaba detrás, no hacía falta pensar en alternativas. Esa seguridad eliminó la necesidad de innovar o diversificar. No se crearon pequeños negocios con autonomía real ni se fomentaron habilidades que pudieran sobrevivir fuera del entorno minero. La ciudad no estaba pensada para reinventarse, solo para continuar. Con el paso del tiempo, esta dependencia se volvió invisible. Al estar presente en todo, dejó de percibirse como una condición frágil. Las generaciones que crecieron allí asumieron que la mina siempre estaría y que el Estado siempre respondería. La idea de un cierre no formaba parte del imaginario colectivo. Era más fácil pensar en un invierno excepcional que un futuro sin trabajo. Esta concentración absoluta también afectó la mentalidad de los habitantes. La vida se organizaba en torno a un solo ritmo, una sola rutina y una sola expectativa. El éxito personal estaba ligado a la permanencia dentro del sistema, no a la capacidad de adaptarse. Salir de ese esquema implicaba renunciar a la seguridad que la ciudad ofrecía. Permanecer significaba confiar en que nada cambiaría. Cuando todo depende de una sola cosa, cualquier alteración se convierte en una amenaza existencial. Una caída en la demanda, un cambio político o una reevaluación estratégica bastan para poner en riesgo a toda la ciudad. En Cadikchan no había amortiguadores ni redes de contención. La dependencia era tan profunda que un solo golpe podía paralizarlo todo. Esta estructura no se creó por descuido, sino por diseño. La ciudad fue concebida como un nodo dentro de un sistema mayor, no como una entidad autónoma. Su valor estaba en lo que producía, no en lo que podía llegar a ser. Mientras cumpliera su función, existía. Si dejaba de hacerlo, perdía su razón de ser. La falta de un plan B no generó alarma porque durante años no hubo señales de falla. El sistema funcionaba, y eso reforzaba la idea de que siempre lo haría. Pero esa confianza absoluta tenía un costo oculto. Cuando llegó el momento del cambio, Cadikchan no estaba preparada para reaccionar. No tenía herramientas, ni alternativas, ni tiempo. Una ciudad puede sobrevivir a crisis si tiene opciones. Cadikchan no las tenía. Apostó todo a una sola cosa, y confió en que esa apuesta nunca sería cuestionada. Y cuando una ciudad se construye sin una segunda opción, su destino queda sellado desde el principio, porque en el momento en que esa única cosa desaparece, la ciudad deja de tener sentido. Durante décadas, la ciudad había funcionado como una máquina perfectamente alineada. Cada engranaje del trabajo, la vivienda, los servicios, la identidad colectiva, giraba en sincronía, sostenido por una lógica centralizada que no admitía fallas. Pero ningún sistema cerrado es eterno. El día en que esa lógica comenzó a romperse, no fue con una explosión, sino con un silencio inquietante. Las primeras señales no parecieron alarmantes. Cambios administrativos, nuevas directrices, ajustes en presupuestos y en prioridades estatales. Para los habitantes, acostumbrados a obedecer y adaptarse,
Aquello parecía solo otra orden que cumplir. Sin embargo, esta vez no había instrucciones claras sobre el futuro. El centro que antes organizaba todo empezó a emitir mensajes contradictorios. Y por primera vez la ciudad quedó sin una dirección inequívoca. El colapso político del sistema, que había dado origen a la ciudad, alteró de raíz su razón de existir. La estructura estatal que garantizaba empleos, suministros y sentido, dejó de operar como antes. La minería, corazón absoluto de la ciudad, perdió respaldo, inversión y propósito estratégico. Lo que durante años fue una prioridad nacional se transformó, de repente, en un costo innecesario. La lógica que sostenía la ciudad no contemplaba adaptación. No había mecanismos locales de decisión, ni economía alternativa, ni capacidad de reinventarse. Todo dependía de órdenes que ya no llegaban. Y cuando el Estado dejó de ser omnipresente, la ciudad descubrió algo para lo que no estaba preparada: la ausencia de un plan. Las instituciones comenzaron a fallar en cascada. Servicios que antes eran garantizados empezaron a interrumpirse. Infraestructuras, diseñadas para funcionar bajo un flujo constante de recursos, entraron en decadencia. No porque nadie quisiera mantenerlas, sino porque el sistema que las sostenía había dejado de existir. El impacto psicológico fue profundo. La población había sido educada para confiar en la estabilidad del modelo, no para cuestionarlo. Cuando ese modelo se desmoronó, no surgió una rebelión ni una reacción inmediata. Surgió desconcierto. La ciudad no sabía cómo pensarse sin el sistema que la había creado. La caída no fue instantánea, sino progresiva. Cada año traía menos certezas que el anterior. Los jóvenes comenzaron a marcharse, buscando oportunidades fuera de una estructura que ya no prometía futuro. Los que se quedaban lo hacían por inercia, apego o falta de alternativas. La ciudad seguía en pie, pero su función había desaparecido. Lo más devastador no fue la pérdida económica, sino la pérdida de sentido. Una ciudad construida para cumplir órdenes no sabe qué hacer cuando ya no hay nadie que las dé. Las calles, los edificios y los espacios comunes empezaron a reflejar esa ruptura. Lugares diseñados para una vida organizada dejaron de tener propósito. El sistema no cayó solo por factores externos. Cayó porque nunca había sido pensado para evolucionar. Su fortaleza, la centralización absoluta, fue también su debilidad fatal. Cuando el núcleo colapsó, todo lo demás quedó suspendido en el vacío. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No el cierre de una mina, ni una decisión política puntual, sino el momento en que la ciudad comprendió que había sido diseñada para un mundo que ya no existía. A partir de ahí, nada volvió a funcionar como antes. La orden no llegó como un debate ni como una advertencia gradual. Llegó como siempre habían llegado las decisiones importantes. Desde arriba, clara, impersonally, irreversible. La ciudad, que había nacido obedeciendo, recibió su última instrucción. Esta vez no era para producir, construir o resistir. Era para irse. La evacuación fue presentada como una medida técnica, casi administrativa. No se habló de fracaso ni de abandono, sino de optimización, de reubicación, de necesidad. El lenguaje oficial evitó cualquier carga emocional, como si al nombrar las cosas de otra manera, se pudiera ocultar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero todos entendieron lo mismo. La ciudad había dejado de ser necesaria. No hubo tiempo para asimilarlo. El proceso fue rápido, preciso y frío. Se establecieron plazos, listas, rutas de salida. A cada familia se le asignó un destino, una compensación, una nueva dirección que prometía continuidad en otro lugar. La lógica era la misma de siempre. El sistema decidía, los ciudadanos cumplían. El abandono no fue caótico, fue ordenado, casi silencioso. Las personas empacaron lo imprescindible, dejando atrás muebles, fotografías, rutinas enteras, no porque no importaran, sino porque el tiempo no permitía elegir. La ciudad se vació como se vacía una instalación industrial, sin ceremonias, sin despedidas, sin memoria oficial. Las calles, que durante décadas habían sido recorridas a horarios precisos, comenzaron a quedarse vacías. Las luces se apagaron una a una. Los servicios se desconectaron, siguiendo protocolos estrictos. Todo fue ejecutado con eficiencia, como si apagar una ciudad fuera solo otro procedimiento más dentro del sistema. Lo irreversible
no fue solo la partida, sino la forma en que ocurrió. No hubo un plan de retorno, ni una transición lenta, ni un intento de reconversión. La decisión asumía algo fundamental. La ciudad no tenía futuro. Mantenerla viva carecía de sentido dentro de la nueva lógica estatal. Para quienes se marchaban, el impacto fue profundo. Aunque pocas veces expresado, habían construido su identidad en torno a ese lugar. No era solo un espacio físico, sino una estructura de vida completa. Al irse, no dejaban únicamente edificios, sino una versión de sí mismos que ya no tendría continuidad. Algunos pensaron que el abandono sería temporal, que, como otras veces, el sistema podría cambiar de opinión. Pero esa vez no hubo marcha atrás. Una ciudad diseñada para obedecer no estaba preparada para negociar su existencia. Cuando la orden fue dada, su destino quedó sellado. Los últimos en irse caminaron por avenidas que ya no tenían propósito. Escuelas cerradas, ventanas selladas, espacios comunes convertidos en cascarones vacíos. Todo seguía en su lugar, pero ya no cumplía ninguna función. Era una ciudad intacta y al mismo tiempo muerta. La evacuación no destruyó la ciudad físicamente. Hizo algo más radical. La dejó sin personas, sin voces, sin rutinas, sin razón de ser. En pocas semanas, un lugar que había albergado miles de vidas quedó reducido a una estructura abandonada en medio de un territorio hostil. Ese fue el acto final del sistema. No una explosión, no un colapso visible, sino una orden administrativa que apagó la ciudad de forma definitiva. Cuando el último transporte partió, no quedó nadie para obedecer. Y sin obediencia, aquella ciudad simplemente dejó de existir. Después de la evacuación, no ocurrió nada. Y precisamente eso fue lo más inquietante. No hubo saqueos, ni incendios, ni una destrucción progresiva causada por el caos humano. La ciudad quedó en silencio absoluto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en el mismo instante en que partió el último vehículo. Los edificios permanecieron en pie, intactos, enfrentando el frío y la nieve, sin resistencia ni propósito. Ventanas cerradas, puertas selladas, fachadas aún funcionales. No eran ruinas en el sentido clásico, sino estructuras completas que habían perdido aquello que les daba sentido. Una ciudad sin habitantes no es un espacio vacío. Es un sistema suspendido. Dentro de los apartamentos quedaron objetos personales, ropa colgada en armarios, libros abiertos sobre mesas, juguetes abandonados en el suelo. No porque sus dueños no los valoraran, sino porque nadie pensó que ese abandono sería definitivo. Todo sugiere una partida temporal que nunca tuvo regreso. Las escuelas conservaron pizarras con anotaciones incompletas. Los pasillos aún parecían preparados para recibir pasos que jamás volverían. En los hospitales, el equipamiento quedó inmóvil, como si esperara pacientes que ya no existirían allí. Cada edificio mantenía la apariencia de estar listo, aunque su función había desaparecido por completo. El silencio se volvió una presencia constante, sin motores, sin voces, sin señales humanas. Solo el viento atravesando estructuras pensadas para resistirlo, no para dialogar con él. La ciudad comenzó a ser dominada por sonidos naturales que nunca habían sido parte de su rutina diaria. La memoria quedó atrapada en los objetos, fotografías familiares, calendarios marcados, cartas sin enviar, pequeños fragmentos de vida cotidiana que ahora solo pueden ser observados desde fuera, sin contexto, sin continuidad. Cada objeto funciona como una prueba muda de que allí hubo personas, hábitos y expectativas. Con el paso del tiempo, la naturaleza empezó a reclamar su espacio. La nieve se acumuló en lugares donde antes era retirada con precisión. El hielo se infiltró en grietas mínimas. La vegetación, lenta pero persistente, comenzó a aparecer donde antes no tenía permiso. Sin mantenimiento, incluso la planificación más estricta se vuelve vulnerable. Sin embargo, la ciudad no colapsó de inmediato. Permaneció de pie durante años, como un recordatorio incómodo, no solo de un abandono, sino de una lógica que consideraba normal apagar una ciudad completa, sin mirar atrás. Su existencia posterior no estaba prevista, simplemente ocurrió. Lo que quedó atrás no fue pensado como memoria. No hubo monumentos, ni relatos oficiales que preservaran su historia. El silencio fue la única narrativa permitida. Una ciudad que nació por una orden y desapareció por otra,
No necesitaba ser recordada. Solo debía dejar de existir, para quienes la observan desde fuera. La sensación es extraña. No parece un lugar destruido por una catástrofe, sino un escenario detenido justo antes de continuar. Esa ambigüedad genera inquietud. Todo está ahí, pero nada sucede. La vida se fue sin dejar explicación. Kadik-chan se convirtió en un archivo físico, un registro involuntario de cómo un sistema puede crear y borrar comunidades enteras sin necesidad de violencia visible. Cada edificio, cada objeto olvidado, cada calle vacía, conserva la huella de una decisión tomada lejos de allí. Lo que quedó atrás no son solo ruinas, es una memoria congelada, suspendida entre el pasado y un futuro que nunca llegó. Un lugar que existe únicamente para recordar que, cuando una ciudad depende de una sola lógica, basta una orden para que todo desaparezca. Kadik-chan ya no existe como ciudad, pero sigue funcionando como mensaje, no porque alguien lo haya planeado así, sino porque su vacío dice más que cualquier archivo oficial. No es solo un lugar abandonado en el mapa. Es la prueba material de lo que ocurre cuando el destino de miles de personas queda concentrado en una sola decisión. Aquí no hubo guerra, ni desastre natural, ni una secuencia caótica de errores locales. Todo fue el resultado de una lógica clara, centralizada y eficiente. Una lógica que creó la ciudad con la misma facilidad con la que permitió que desapareciera. Ese es el verdadero núcleo de la advertencia. Kadik-chan muestra cómo el poder, cuando se ejerce a distancia, puede ser limpio en apariencia y devastador en consecuencia. Las decisiones no se tomaron en sus calles ni en sus edificios. Se tomaron en oficinas lejanas, donde la ciudad era un dato, una variable dentro de un sistema mayor. Cuando dejó de ser útil, dejó de ser necesaria. La advertencia no está en el colapso final, sino en la estructura previa. Una ciudad diseñada sin opciones, sin diversificación y sin capacidad de adaptación, está condenada a obedecer hasta el final. Mientras la orden existe, la ciudad vive. Cuando la orden desaparece, la ciudad también. Este modelo no pertenece solo al pasado ni a un sistema específico. Cambian los nombres, cambian las ideologías, pero la lógica persiste. Infraestructuras enteras construidas alrededor de una sola actividad, regiones dependientes de una única decisión política o económica, comunidades enteras sostenidas por promesas que no controlan. Kadik-chan no es una excepción, es un extremo que revela el patrón. El silencio que quedó no es solo físico, también es narrativo. No hay un relato oficial, la suma responsabilidades, ni una memoria institucional que explique el impacto humano. La ciudad se apaga y el sistema continúa. Esa desconexión es parte del peligro. Cuando las consecuencias no regresan a quienes deciden, el ciclo puede repetirse. Kadik-chan obliga a replantear una pregunta incómoda. ¿Cuántas ciudades actuales existen bajo la misma lógica, aunque todavía no lo sepan? Lugares que parecen estables, productivos y necesarios, pero cuya existencia depende de una sola variable externa. Mientras esa variable se mantenga, todo funciona. Cuando cambia, no hay red de seguridad. La advertencia no es moral, es estructural. No se trata de señalar culpables individuales, sino de entender cómo ciertos modelos concentran poder y eliminan alternativas. Cuando no existe plan B, el futuro deja de ser una construcción colectiva y se convierte en una orden pendiente de ejecución. Hoy, Kadik-chan permanece como un espacio que nadie habita, pero que muchos observan. No atrae por lo que fue, sino por lo que representa. Una ciudad que no murió lentamente, sino que fue desconectada. Un recordatorio de que la ausencia de caos no significa ausencia de violencia. Su historia incomoda porque no ofrece consuelo. No hay reconstrucción, ni aprendizaje oficial, ni reparación. Solo queda la evidencia, edificios vacíos, calles silenciosas, y una pregunta que sigue vigente. ¿Quién decide cuando una ciudad deja de merecer existir? Kadik-chan no advierte con palabras, advierte con su permanencia vacía. Sigue allí para demostrar que el poder, cuando no se equilibra, con responsabilidad y alternativas, no necesita destruir, le basta con ordenar. Y esa es la razón por la que esta ciudad, aunque muerta, todavía importa, porque no habla del pasado, habla de cualquier lugar donde una sola decisión pueda definir el destino de todos. El silencio de Kadik-chan no es un accidente del tiempo, es el resultado final de una cadena de decisiones humanas que nunca tuvieron que enfrentarse a sus consecuencias directas. Las ciudades no colapsan solas, no se vacían por cansancio y se apagan por error. Alguien
siempre decide cuándo dejar de sostenerlas. Durante años, todo allí funcionó como estaba previsto. La lógica era clara. El objetivo era concreto y la estructura parecía sólida. Pero esa solidez dependía de algo frágil, una única razón para existir. Cuando esa razón desapareció, no hubo transición, ni adaptación, ni futuro alternativo, solo un corte limpio. Kadikchan no fue derrotada por el clima, aunque el clima era brutal. No fue destruida por el aislamiento, aunque estaba lejos de todo. Tampoco cayó por falta de personas dispuestas a vivir allí. Cayó porque dejó de ser necesaria para que Malgem nunca pisó sus calles. Ese es el punto más inquietante de su historia. La ciudad no gritó, no resistió, no negoció, simplemente obedeció hasta el final, y cuando la orden dejó de existir, también lo hizo su derecho a continuar. El sistema siguió adelante, y la ciudad quedó atrás. No hay villanos visibles en esta historia. No hay una escena final de caos, ni una explosión que marque el cierre. Solo hay una ausencia que permanece. Edificios que aún están en pie, objetos que esperan a quienes nunca regresaron y calles que no llevan a ningún lugar. Todo intacto. Todo inútil. La inquietud surge cuando miramos el presente. Porque Kadikchan no pertenece solo a un pasado distante ni a un sistema que ya no existe. Su lógica sigue activa, disfrazada de eficiencia, progreso y necesidad estratégica. Lugares enteros siguen dependiendo de una sola decisión, de una sola industria, de una sola promesa. Mientras esa promesa se mantiene, todo parece estable. Pero la estabilidad no es seguridad cuando no hay alternativas. El día en que la lógica cambia, el resultado puede ser el mismo. No un colapso ruidoso, sino un apagón silencioso. Kadikchan no busca ser recordada como tragedia. Funciona mejor como advertencia. Nos recuerda que las ciudades son organismos humanos, no piezas intercambiables, que cuando se diseñan solo para cumplir una función, se les quita la capacidad de sobrevivir al cambio. Al final, lo que queda no es una ciudad muerta, sino una pregunta viva. ¿Cuántos lugares hoy siguen existiendo solo porque alguien, en algún despacho lejano, todavía no ha dado la orden contra? Kadikchan espera la respuesta en silencio.